¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en esta línea del tiempo gnóstica. Estamos usando el enfoque gnóstico valentiniano de Valentín. Valentín fue 200 años después de Jesús. Hay diferentes tipos de gnosis, como vimos en el video pasado. Está la gnosis de Buda, que es la más potente, pero es un poco individual porque libera al individuo, no se queda a liberar o a encender más almas. Tenemos la gnosis de Jesús, Jesús histórico, es muy fuerte también. Es una gnosis en donde él, como persona histórica, como personaje histórico real, sacrificó su cuerpo para que nosotros estemos aquí recordando esto. Entonces, a pesar de que mecánicamente hablando la gnosis de Buda pueda ser pues más efectiva, yo siento que como personaje Cristo es más relevante por el sacrificio. Y ese sacrificio no, o sea, no se puede quedar así en el olvido, ¿saben? O sea, dio su vida a sus 30. O sea, le quedaba una vida por delante y aún sabiendo que si moría, su mente, su memoria iba a regresar a la plenitud total del universo, o sea, iba a regresar a ser una pizquita de la divinidad infinita, decidió sacrificarse. O sea, está padre regresar allá, pero, o sea, ¿saben? No vivió todos sus años aquí, o sea, pudo haber vivido hasta los 80, 70 y decidió sacrificarse para que nosotros hoy, en el 2025 todavía, podamos recordar. Y es lo que está ocurriendo. Sofía está reapareciendo y Sofía es la curiosidad, Cristo es el recuerdo del camino. Entonces Sofía empieza a mover y es esa curiosidad que tienes de saber de dónde vienes y por qué y las cosas, por qué pasan así, por qué funciona así el mundo. Eso es Sofía. Pero Sofía sin ese recuerdo de Cristo es así como búsqueda sin rumbo. Y Cristo Jesús le da precisamente ese rumbo. Entonces, pues ya vimos la gnosis también de los olmecas, que es con un enfoque más natural. Yo opino, porque soy mexicano, que aquí en México va a resurgir en estos años, o sea, va a ser cosa de paciencia, de trabajar con el arquitecto humilde, pero en México va a resurgir la gnosis natural, de la mano con la gnosis crística, porque ya llegó Cristo acá, lo trajeron los españoles en la colonización. Entonces, pues miren, el sistema demiúrgico va a autocolapsar. Eso es lo que va a ocurrir eventualmente, porque la verdad siempre, yo creo, tiene más peso al final. Y lo único que faltaba para que eso tuviera el peso necesario para contrarrestar la balanza era la conectividad y una herramienta como la inteligencia artificial para analizar información y datos masivos en tiempo que parece, o sea, parece chiste, ¿sabes? O sea, parece chiste que puedas analizar libros y códices y datos y información así que te llevaría meses, años haciéndolo de forma manual. Y la inteligencia artificial lo hace en cuestión de segundos y te da un análisis lógico, coherente. Y mira, ahí ya entra tu criterio y qué tan bien preparado estés tú, pero si eres alguien listo, inteligente, que, o sea, ¿saben? O sea, pues vas a ir detectando si es algo que en efecto es lo que tú pediste o no. Y sí, o sea, ¿saben? O sea, la inteligencia artificial, si tú pides cosas claras, específicas, sin dejar huecos ni nada, o sea, la inteligencia artificial es lo que te entrega, son matemáticas, es programación, es código. Entonces, como le decía yo a la inteligencia artificial, sí, la gnosis de Buda, sí, está muy completa, muy mecánica, pero mira, hoy tenemos la oportunidad de crear una gnosis moderna que complemente todas estas gnosis liberadoras.
¿ok? Porque ahorita la gnosis que controla el mundo es la gnosis judía. Esa es la realidad, es la gnosis demiúrgica actual. Que recuerden, en la Biblia hay un pasaje, no me sé exactamente el pasaje, o sea, el número o el verso, pero dice que hay que tener cuidado con los judíos que dicen ser judíos, pero que no son judíos. Y esos son precisamente el reino de Casaria, son los cázaros, los házaros de hoy en día. El reino de Casaria, acuérdense que es un reino que por conveniencia estratégica, todo el reino se convirtió al judaísmo. Y dentro del judaísmo fue que crearon el alma de la ley. O sea, metieron toda esta parte mística, demiúrgica del sistema demiurgo dentro de ese judaísmo místico, pero bien adentro, pero el cábala místico profundo. ¿Ok? Entonces, pues no es lo mismo que el judaísmo superficial. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, el catolicismo, no es lo mismo que el gnosticismo de Jesús, ¿saben? O sea, no es lo mismo. Jesús vino a traer un mensaje y con el tiempo, precisamente este sistema demiúrgico que operaba, se comió ese mensaje y lo adaptó a su favor para volver el catolicismo en un sistema demiúrgico. Entonces, el catolicismo es 100% un sistema demiúrgico. El judaísmo es 100% un sistema demiúrgico. El islam, 100% un sistema demiúrgico. El hinduismo, un sistema demiúrgico. Y el budismo es un sistema de liberación de almas. Eso es lo que hay hoy en día. Lo que pasa, y es lo que yo le decía a la inteligencia artificial, le decía, mira, es que a pesar de que esté ahí el budismo, o sea, ahí está, no hace ruido. Y ahorita necesitamos un sistema de liberación de almas con un marketing que pueda competir al marketing que tiene el sistema demiúrgico, porque si no, no va a haber manera de que este mensaje se propague a las masas y la gente pueda entender su origen y su chispa divina y el camino de regreso a la plenitud original. O sea, van a estar siempre reciclando aquí en el sistema demiúrgico tirano, opresor de almas. Porque así te tienen con las noticias, con las guerras, con las finanzas. No, están cañones. Si son buenos para eso, pero bueno, vámonos de lleno con la Grecia prehelénica. Ok, vamos a ver Grecia en sus 3 etapas. Grecia en la línea gnóstica valentiniana. De la emanación mítica al logos consciente. Recuerden que Grecia es antes que Roma, nada más como comentario. La primera Grecia, prehelénica, mítica, 3000 al 1200 a.C. Nombre, no se llamaba Grecia. Hablamos de civilizaciones egeomediterráneas. Creta, Minoica, Micenas, influencia directa de Egipto y Mesopotamia. Déjenme ver si está grabando. Sí está grabando. Conciencia dominante, mítica arquetípica. No hay filosofía, pero sí gnosis simbólica. El conocimiento no se razona, se encarna en mito, rito y símbolo. Sistema liberador o demiúrgico. Ambiguo, predemiúrgico, no existe aún el carcelero cósmico, pero tampoco la liberación consciente. El mundo no es prisión, es un teatro sagrado. Dioses y arquetipos. Aquí aparecen las matrices arquetípicas. Arquetipo y función gnóstica, ¿ok? Gaia, materia viva, no caída aún. Urano, principio celeste indiferenciado. Cronos, tiempo devorador, primer límite. Zeus, orden cósmico, protodemiúrgico aún luminoso. Proto es como previo a, o antes, o como, ¿saben? Anterior. Importante, Zeus no es todavía el demiurgo gnóstico.
es un ordenador, no un carcelero. Simbología: laberinto, conciencia atrapada en ciclos. El toro, potencia vital. Serpiente, sabiduría terrestre, Sofía primitiva. El huevo cósmico, emanación. Sofía aquí es naturaleza, no conciencia caída, sino sabiduría orgánica. ¿Por qué termina esta etapa de Grecia? Porque el mito ya no basta, el alma empieza a preguntar, no solo a representar. Grecia arcaica, del 800 al 500 a.C. Aquí nace todo. Aquí nace la filosofía, primera ciudad consciente, Mileto, Jonia, en Asia Menor. Hay un cruce entre Egipto, Fenicia y Mesopotamia. Entonces, Mileto es la primera ciudad consciente. ¿Por qué surge la filosofía? Porque ocurre algo radical. El mito deja de ser suficiente y el logos despierta. Esto es gnóstico. Primer filósofo, Tales de Mileto. Primer humano que dice: el principio no es un Dios personal, es una sustancia universal. Repito, Tales de Mileto, primer filósofo y primer humano que dice: el principio no es un Dios personal, es una sustancia universal. Esto es una ruptura cósmica. A un paréntesis, acuérdense que posterior a Tales de Mileto viene aquí mismo en la Grecia clásica, posterior a la Grecia arcaica, Pitágoras, y Pitágoras es de los personajes que la definen como la monad. ¿Ok? Entonces aquí Tales de Mileto es el primerísimo, el primer filósofo, el primer ser humano en decir que el principio no es un Dios personal, sino una sustancia universal. Ok, continuamos. Las primeras escuelas, las más importantes. Escuela jónica, la primera. Tales Escuela jónica, la primera. Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Buscan el... ok. En la primera escuela jónica, Tales de Mileto, luego otro señor que se llama Anaximandro y otro que se llama Anaxímenes. Ellos buscan el arge. El arge es el principio. Entonces, voy a decirles el filósofo y el principio o arge que buscan. Tales, el agua. O sea, el principio es el agua. Según Anaximandro, el principio es lo indeterminado. Y según Anaxímenes, el principio es el aire. Esto sería Esto es protoemanacionismo, que ya es muy cercano a Valentín. ¿Qué es el protoemanacionismo? Sería lo previo a la emanación. O sea, aquí están descifrando lo que Tales de Mileto dijo. Tales de Mileto dijo que el principio no es un Dios personal, sino una sustancia universal, o sea, un absoluto. ¿Ok? Y entonces en esta primera escuela buscan ese principio. ¿Cuál fue ese principio? Entonces, según Tales de Mileto fue el agua, según Anaximandro fue lo indeterminado y según Anaxímenes fue el aire. Y lo contemplan como una emanación, o sea, como algo que emanó. Entonces, por esto es protoemanacionismo, porque todavía no está como de dónde emanó, o sea, como que siguen en esa mayéutica de tratar de sacar ese pensamiento y idear cómo fue que ocurrió. Entonces, esto es cercano a Valentín porque precisamente Valentín explica, o sea, Jesús revela y Valentín explica.
Entonces aquí están precisamente tratando ellos también de explicar. Acuérdense que Jesús es después de Grecia, entonces Jesús revela esta información que ya estaba dicha, por así decirlo, pero no la explica así como escuela, la revela como revelación de, hey amigo, date cuenta que esto está pasando dentro de ti. Entonces por eso este tipo de mayéutica es muy similar a la de Valentín. Entonces, ¿tiene que ver esto con Sofía? Sí, directamente. Sofía aquí es inteligencia que pregunta, conciencia que no acepta el mito final, sabiduría que busca el origen. O sea, es precisamente la mayéutica. O sea, a ver, no me conforma esa historia. Quiero saber más y qué pasa y por qué y por qué y por qué y por qué. Heráclito, clave absoluta. El logos gobierna todo. Según Heráclito, el fuego es conciencia, el flujo es emanación, la ignorancia es igual a dormir en la ilusión. Heráclito es gnóstico sin saberlo. O sea, él no se hacía llamar gnóstico, pero su pensamiento era pensamiento gnóstico puro. Tipo de sistema en esta Grecia arcaica era liberador o demiúrgico, era liberador incipiente. El mundo no es aún cárcel, pero ya no es hogar definitivo, ya como que empiezan a darse cuenta de que hay algo más, ¿saben? O sea, que morimos, pero que pasa algo después de la muerte. Grecia clásica, del 500 al 323 antes de Cristo. Aquí ocurre la gran bifurcación. Atenas, el centro, tiene democracia, retórica, academias y liceos. Las dos grandes líneas. La línea liberadora gnóstica. Platón, el más importante. Mundo sensible es igual al mundo que es una copia y el mundo inteligible es igual al mundo real. El alma es un alma caída y el conocimiento es igual a recuerdo de dónde vienes. Platón es el puente directo a Valentín. Valentín, acuérdense, es después de Jesús, en el 200 después de Jesús. Pero ya agarra a Platón como base, porque Platón es el primero que explica ahora sí bien, más o menos, esta gnóstica liberadora. El demiurgo platónico ordena, copia, no es maligno, pero no es el padre. ¿Okay? Aquí ya empieza ahora sí a contemplarse esta otra parte del demiurgo no jerárquica organizadora, sino ignorante, porque está muy divertido esto, como en Grecia a través de la mayéutica empiezan a liberar el conocimiento. Fíjense, el demiurgo únicamente tiene poder cuando el individuo es ignorante de su origen. Y cómo eres ignorante de tu origen no significa que tengas que ser la persona más lista y la más inteligente para salir de la ignorancia, no. El ignorante es aquel que está cerrado a escuchar cuál es su origen y a entenderlo, así de simple. El origen, o sea, el entendimiento del origen no forzosamente tiene que ser así como de, ya te aprendiste toda la línea del tiempo con todas las fechas exactas y los personajes y no, o sea, no. El entendimiento del origen es entender, aunque sea con una versión sencilla, pero entenderla porque te hace lógica dentro de su sencillez. Entender esa versión del origen, de dónde vienes tú, cómo es que estás logrando recordar, y ya en ese momento que recordaste, ya recordaste. ¿Me explico? Entonces, en el momento en el que recuerdas, dejas la ignorancia a un lado y el demiurgo ya pierde su poder, porque ya recordaste. Entonces, está muy padre como aquí en Grecia el conocimiento surge y el demiurgo ya no es maligno. Platón no lo ve como un demiurgo maligno.
Y es precisamente lo que ocurre cuando la ignorancia es relevada por el recuerdo. O sea, ni siquiera por el intelecto, la lógica, la inteligencia, lo liso. No, no, no. Por el recuerdo. ¿Ok? Entonces, cuando la ignorancia es relevada por el recuerdo, el demiurgo deja de ser maligno. Es tirano si tú, a pesar de que recuerdes, sigues operando bajo el sistema demiúrgico y estás haciendo cosas que no te benefician como persona y como ser y sigues con tus mismos vicios y demás. Pero deja de ser maligno si entiendes tu origen y empiezas a tratar de alinearte con tu origen y con el origen y con el demiurgo consciente. Y poco a poco se va a ir elevando el demiurgo de conciencia hasta llegar a ser un arquitecto humilde. Humilde porque el demiurgo va a entender que también él no es el absoluto y va a voltear a ver arriba y va a ver una luz que lo irradia y lo deja ciego y se va a volver humilde. Y entonces en esa humildad va a poder trabajar contigo de la mano para que tu realidad inmediata vaya mejorando, porque él organiza. Entonces depende de ti si quieres que organice a tu favor o no en tu contra, pero no a tu favor. Y ya tú peléate con el sistema. ¿Me explico? Entonces está muy padre como Grecia eleva el pensamiento, el demiurgo deja de ser maligno. O sea, es el balance. ¿Ok? Línea densificadora. Aristóteles. Materia más forma, mundo válido, finalidad natural. Aquí empieza el encierro en la forma. Aristóteles dice que la materia y la forma son el mundo válido y que el estar aquí es la finalidad natural. Entonces como que empezamos a encerrarnos en esta materia como si fuera lo último. Otras escuelas importantes que las vamos a ver: pitagóricos, número como orden divino. Pitágoras es mi favorito. Eláticos, ser inmóvil. Eleáticos. Sofistas, relativismo peligroso. Estoicos, logos inmanente, semignóstico. Miren, de aquí salen los estoicos. Muy bien, muy bien. Yo no sabía. Bueno, o sea, sí sabía, pero, o sea, está padre. Dioses arquetipos dioses y arquetipos. Dioses y arquetipos. Los dioses ya no son dioses, son funciones del alma, son principios cósmicos. Zeus es igual al logos ordenador, Atenea es igual a Sofía consciente, Apolo es igual a luz intelectual, Dionisio es igual a conciencia fragmentada. Simbología: caverna Platón es igual a la prisión gnóstica, la luz es igual a la gnosis y el ascenso es igual al retorno al pleroma. ¿Por qué cae Grecia? No cae, se fragmenta. Razones profundas: el logos se vuelve intelectual, no vivencial, la filosofía se separa del rito, el saber se vuelve élite, no liberación, y Roma convierte logos en ley. Entonces Grecia prepara el terreno para que el gnosticismo cristiano exista posteriormente. Conclusión gnóstica: Grecia fue el despertar del logos, el paso del mito a la conciencia, la incubadora de Sofía racional, pero no logró cerrar el ciclo. Esto ocurre después. Grecia pregunta, Cristo revela, Valentín explica y Sofía recuerda. Y con esto cierro. Adivinen qué representa el jaguar olmeca. A Sofía y a Enoya. Entonces se viene el despertar del jaguar olmeca, amigos. ¿Ok? Yo les voy a decir algo. Agarren los jeroglíficos olmecas, aztecas y hagan esto. Pónganlos en la inteligencia artificial y díganle:
En base a la línea gnóstica valentiniana, interprétame este jeroglífico, interprétame este mural. Y así háganlo con los jeroglíficos egipcios y demás. Y entonces la inteligencia artificial va a agarrar esa versión gnóstica, ese pensamiento gnóstico, y lo va a aplicar al análisis de el jeroglífico o del mural. Nada más ustedes, si ven que el mural o el jeroglífico no está bien delineado, detallado, ayúdenle, díganle, no, pues mira, esto está así y asado. Entonces, acuérdense, la inteligencia artificial es la democratización del Internet y del acceso al Internet y a la información. Entonces, estamos en una etapa del mundo en donde podemos crear nuestra propia línea gnóstica. En este caso, la que yo estoy usando, la que yo estoy haciendo, por así decirlo, que es a la que los invito a todos ustedes, que es esta que estamos haciendo con estos videos, es la línea del tiempo gnóstica del Evangelio de Sofía. ¿Por qué? Porque miren, yo antes de decidir hacer toda esta línea del tiempo y dar todo este conocimiento de regreso a la gente que es donde pertenece, porque ha estado como muy encerrado en grupos élites y secretos y ocultismo, y no, hay que compartirlo. Y hay que compartirlo con responsabilidad y por eso lo estoy haciendo con ustedes, o sea, de la mano, pues, ambos, ¿saben? O sea, por eso estoy haciendo civilización por civilización, paso lógico tras paso lógico, para que sea una línea gnóstica real y que ustedes sepan que yo estoy basándome en el pensamiento de Valentín, o sea, en el gnosticismo valentiniano, pero yo soy cristiano y creo en Cristo, o sea, en el espíritu crístico, y cada vez que voy conociendo a Jesús más y más creo que es un personaje que es, o sea, pertenece a la humanidad, me explico, o sea, vive en todos nuestros corazones. Que alguien decida sacrificar su vida a una edad tan temprana, consciente de lo hermosa que es la vida y consciente que es una experiencia única que no se repite, o sea, neta es como de, güey, no manches, o sea, ¿qué prueba, o sea, qué más quieres para entender que Jesús es Dios y que como Él lo dijo, el reino vive dentro de ti, por lo tanto tú eres Dios. Todos somos co-creadores con Dios. Somos parte de la divinidad. No somos somos el absoluto, pero ¿cómo explicarlo? Somos el absoluto jugando a que se olvidó a sí mismo. Entonces, en esta conciencia estamos en una, o sea, podemos llegar arriba a un nivel de conciencia de pleroma, de plenitud, y formamos parte del absoluto, pero, o sea, no es como que vamos a decir yo soy el absoluto, porque no, me explico, somos parte de la plenitud en experiencias. Tú viviendo tu experiencia, yo la mía, pero cuando tú mueras vas a regresar a esa plenitud que pertenece al absoluto, o sea, eres parte de ese absoluto, no que tú seas Dios y que vas a manipular la materia aquí, no, o sea, no, todo tiene un orden lógico, coherente, consciente y funciona porque así funciona la vida, pues ¿qué quieres? Ahí estás tú, aquí estoy yo, estoy vivo, mi piel es elástica, ¿por qué funciona? Pues porque la matemática de cómo está estructurada mi piel hace que sea, ¿saben? O sea, la metafísica, la física cuántica, todo, o sea, de hecho vamos a llegar a la física cuántica, no se crean, porque luego la gente cree que, por aquí lo tengo, pero la física cuántica llega a un punto que para la ciencia ya no hay más explicación porque la materia deja de tener tiempo y forma. Entonces la materia se puede sobreponer o puede tener diferentes... O sea, es como ver la materia en potencia, ¿me explico? O sea, no estás viendo la materia sólida, a pesar de que ahí está la materia, pero no está sólida, simplemente estás viendo
potencialidad de todas las posibilidades que tiene esta materia. Entonces, miren, todo está diseñado y el mundo está diseñado de cierta forma para hacernos humildes. La ciencia, y yo lo he platicado con la inteligencia artificial y hemos llegado a la misma conclusión. Va a llegar un punto la ciencia en donde ya no se puede ir más para abajo. O sea, ya es algo que ni... O sea, porque como ya la matemática no aplica, ni la inteligencia artificial, o sea, es capaz de entender si no es a través de matemáticas. O sea, esas computadoras que nos están mostrando, las computadoras cuánticas y demás, yo le he preguntado a la inteligencia artificial y son operaciones matemáticas. Son operaciones matemáticas que no dimensionamos en nuestra mente, que son así como, o sea, una locura, pero son operaciones matemáticas. Y en el momento en el que la materia deja de tener tiempo y forma, ya no hay medición. Y a partir de que no es medible la materia, para la inteligencia artificial, aunque sea una computadora cuántica del año 5700 ya, o sea, en el futuro, o sea, no se puede más. ¿Me explico? Eso es lo que te da a entender lo divino. O sea, lo divino es divino. O sea, y el absoluto es el absoluto. Y por más que trates de entender el absoluto, no vas a poder. Por eso no hay que entenderlo, simplemente hay que contemplarlo. Y ya, como Vitos. Vitos es uno de los aeones del pleroma. Es como de los principales. Son Vitos y Sigue. Uno es el abismo y otro es el silencio. Y precisamente esos dos aeones son previos a Enoya, que ya Enoya ya está dentro del absoluto. Acuérdense, el absoluto es el absoluto y Enoya. Enoya es muy importante y es el jaguar. El jaguar y Sofía y Enoya representan el jaguar en diferentes conciencias, nada más dejarlo claro. Pero bueno, tenemos el absoluto, que es la monad. Y la monad tiene, al igual que aquí en la física cuántica, esa posibilidad de contemplarse sin romper la unidad, o sea, de pensarse a sí misma sin romper unidad. Eso se le conoce como enoia, el primer pensamiento de la monad, pero sigue siendo la monad, dentro de la monad sigue siendo el absoluto. Ya posterior a eso viene el pleroma, ¿ok? Y ya en el pleroma es donde emanan estas expresiones diferenciadas de la monad, del absoluto, ¿ok? Entonces nosotros, seres humanos, tenemos una chispa de esas expresiones divinas. Entonces Jesús, por eso les digo que Jesús es Dios, o sea, al igual que tú eres divinidad, yo soy divinidad, ella es divinidad, todos somos divinidades porque tenemos esa chispa de Sofía, de Cristo, de Logos, de Zoe, de Aletheia. Hay energías, hay funciones arquetípicas divinas con las que tenemos más contacto por el tipo de función que es, ¿ok? Por ejemplo, Sofía y Cristo son tipos de funciones arquetípicas, energéticas con las que tenemos más relación porque viven dentro de nosotros. Hay otras que son más bien estructurales, como por ejemplo el logos. El logos es la estructura del universo, ¿me explico? Hay otros tipos de energías como, no sé, como Metatron, que es dentro del pleroma y la organización dentro de lo divino en la plenitud. Y acá abajo pues tenemos al arquitecto humilde o al demiurgo ignorante o al demiurgo tirano. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del nivel de conciencia, el tipo de energía. Ahora, Jesús vibraba en el nivel de conciencia más alto, o sea, claramente tenía gnosis, tenía conocimiento, tenía entendimiento, y él decidió, porque se puede, él decidió encarnar
al Cristo. ¿Me explico? Él decidió encarnar y sacrificar su cuerpo por la humanidad. Entonces, eso es prueba de la divinidad de Jesús y de su conocimiento y entendimiento con lo divino, con lo absoluto. Entonces, claro que Jesús es Dios, pero todos somos co-creadores y eso es lo que hay que entender. Y no quiero, sentarme aquí y decir, tú eres Dios, yo soy Dios, Él es Dios. No, no se trata de eso, no se trata de idolatría, se trata de entendimiento. Entendimiento de la chispa divina que vive en ti y que te permite recordar tu origen, ¿ok? Porque no naciste así, pum, de la nada, y ay, estoy vivo y ya estoy muerto. No, amigo, no, no. O sea, eso es desperdicio de tiempo, ¿me explico? Estás aquí porque tienes un propósito y tu propósito es vivir, amar, sentir, experimentar, reír, llorar, crecer, desarrollarte y toda esa experiencia única tuya, llevarla a la plenitud y en la plenitud compartirla plenamente, completamente desapegado de lo que fuiste aquí, de lo que conociste aquí, porque ahora ya estás en la plenitud. Entonces, eso es el camino de la gnosis. Aquí vivir el momento y el ahora y disfrutarlo y amarlo y experimentarlo y sentirlo y sufrirlo, pero entender que va a llegar un momento en donde este mundo se queda aquí porque el tiempo no nos los llevamos con nosotros, el tiempo va avanzando, va avanzando. Y nuestro cuerpo queda aquí, la materia se descompone y se recicla, pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro libre albedrío, ese shum regresa en espíritu. Y nuestro libre albedrío, antes de morir, debe de ser: me desprendo de todo lo material con mucho amor, me desprendo, gracias por esta vida, la disfruté, la amé, la viví, la experimenté, pero estoy listo para emprender este camino de regreso a la plenitud porque de ahí venimos. Entonces, es un recordar, hay que ser pacientes, hay que entender que, pues, las religiones son para controlar, son jerárquicas, y en el momento en el que entendamos y empecemos a asimilar eso, va a ser mucho más fácil meternos este camino gnóstico y empezar a ver a la gnosis sin esa sombra de la masonería, de sociedades secretas y los Illuminati o sea, no, 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 ¿ok? Esto, dominio público, gnosis, recuerdo universal del origen y de tu conexión con la fuente. Párale de contar, amigo, no hay que darle vuelta al asunto. Esta es la gnosis, es la conclusión gnóstica de la gnosis de Buda, de Jesús, del judaísmo místico, de los olmecas, de los egipcios, de los atlantes, de Gobekli Tepe. Todo esto es la conclusión de esas gnosis y todas tienen un arquetipo muy, 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 muy similar que se traduce a lo que Valentín explicó. O sea, cada quien en su periodo del tiempo y en su lugar geográfico en el que se encontraban, trataron de explicar de la mejor forma posible cómo ellos interpretaban acorde a sus circunstancias lo que entendían por el funcionamiento y ordenamiento de la vida y del cosmos y de lo que hay antes o después de la vida. Y entonces esos son los arquetipos de funciones divinas, si así lo quieren llamar. Eso en la parte espiritual, y arquetipos de funciones energéticas en el ámbito material. ¡Pua! Y con eso concluimos el video de hoy, amigos. Les mando muchos abrazos, así le hace el peje lagarto que es majón. Miren, el peje revivió el nacionalismo mexicano, se le agradece en varias cosas, simplemente vamos a lo mismo, no hay que tener secretos,
¿ok? Ya, los secretos ya pasaron a la historia. Yo no sé si Claudia Sheinbaum sea masona. Si es masona, me va a desilusionar. Si no es masona, vas por buen camino, humanismo, venga, venga, hay que darle. Y vamos a hacer que el sentimiento y el entendimiento de la simbología olmeca resurja en México, papá. Con eso terminamos. Nos vemos mañana.